Que la gracia, la misericordia y la paz siga siendo derramado en nuestras vidas. Les invito a que busquemos juntos en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8. Hemos titulado la meditación de hoy la dicha del perdón. La dicha del perdón. ¿Se escucha bien? La dicha del perdón. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma estas palabras en el verso 6 del capítulo 4. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que en este tiempo en el que vamos a celebrar su muerte, su resurrección, bendiga nuestras almas con su palabra. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, nosotros te alabamos, te bendecimos. No hay Dios como tú. No hay obras que igualen tus obras. Nosotros rogamos que tú nos hable a nuestras almas. Hay aquí personas cargadas por el pecado, preocupadas, angustiadas, que hemos venido a adorarte, a escuchar tu voz. Es nuestro ruego, nuestras súplicas. Nuestra súplica, habla a nuestros corazones, enséñanos, abre nuestros ojos para verte, para ver la hermosura tuya, para escuchar las buenas nuevas de salvación. Trae paz, trae refrigerio, trae consuelo a nuestras almas en esta hora. Ayúdanos a gozar de los beneficios de la muerte de Cristo. A ti pedimos, oh Señor, hazte presente y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, en este texto que acabamos de leer, encontramos, por decirlo así, tres personajes. Uno de ellos es David, el rey David, el creyente David, el valiente David, y el autor de la carta, el apóstol Pablo, es el segundo personaje. El tercer personaje son los miembros de la iglesia en Roma, los terceros, vamos a decir, y los cuartos somos nosotros los que hemos venido a escuchar la palabra que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para la iglesia en Roma y que tenemos la tarea de escucharla en el día de hoy. Fue dirigida esta carta a la iglesia en Roma y también a nosotros. Y entonces nosotros nos acercamos con eso en mente, de que hay unos personajes aquí en el texto. Obviamente, cuando se va a predicar, eso lo entendemos todo, Dios está presente. Y el que habla y el que escucha, hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Con eso en mente, cuando nosotros nos acercamos a la carta a los romanos,
encontraremos en el capítulo 1, versículo 16, lo que él dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces, cuando uno se acerca a la carta a los romanos, se acerca a escuchar el evangelio, el centro de la escritura. Y este mismo versículo nos dice que el evangelio es la buena noticia de que Dios se deleita en salvar. Dios se deleita en salvar. El evangelio es la buena noticia, ese instrumento dado por Dios, el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y en el verso, voy a continuar leyendo, voy a leerlo otra vez, el 16. No me avergüenzo del evangelio, pues el evangelio es el instrumento por el cual el poder de Dios se manifiesta para salvar. Es el evangelio que Dios usa para salvar. De todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Verso 17. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Se revela por fe y para fe, para todo el que cree. De manera que el evangelio es el instrumento que Dios usa para salvar, porque en él la justicia de Dios se revela, se descubre y puede ser recibida por fe, por ti y por mí. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y si seguimos hablando de la buena noticia, en los capítulos 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿saben qué? Como ha dicho alguien, tenemos que oír la mala noticia primero. ¿Saben cuál es la mala noticia? Que todos somos pecadores. Esa es la mala noticia. Para oír la buena, tenemos que oír la mala noticia de que todos somos pecadores. Pues bien, si bien David sabía muy bien qué era el pecado, David sabía muy bien qué era el pecado. Pablo sabía muy bien qué era el pecado. La iglesia en Roma sabía muy bien, le escribieron una carta y le dijeron: no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Y yo supongo que la iglesia lo creyó, que sí, que somos pecadores. Entonces yo apelo a ti que me escucha a que reconozca también que tú eres un pecador, que tú eres un pecador. Y si tú y yo somos pecadores, entonces tú y yo tenemos el anhelo ferviente de ser perdonados. Y hemos titulado el sermón La dicha del perdón. ¿Estás interesado en oír la predicación? Va a hablar de ti, de mí, que necesitamos perdón. Todos los seres humanos, los niños, los jóvenes, los adultos, todos necesitan perdón. Los sanos, que tenemos salud, los que están enfermos con gravedad, necesitan perdón. Entonces, qué apropiado es venir a celebrar la cruz de Cristo meditando sobre el perdón de pecados. Ahora le pido me acompañe a Romanos capítulo 3, verso 20. Estamos avanzando, vamos a llegar luego al capítulo 4, a nuestro texto. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
¿Qué dice ese texto? Que yo no me voy a poder salvar guardando la ley o guardando los mandamientos. Algunos que dicen, la salvación hay que ganársela. Yo no entiendo eso en ese texto. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios. Recuerden ustedes que en el Evangelio se descubre la justicia de Dios. Y aquí dice que no me puedo ganar la justicia divina, no puedo alcanzar la justificación guardando los mandamientos. Y así dice el verso 21 en nuestro texto, pero ahora, wow, qué lindo. Y si yo no me puedo ganar la salvación por medio de las obras de guardar los mandamientos, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado en las Escrituras, se ha revelado en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que así como le decía hace un momento, que todos somos pecadores y que todos necesitamos perdón, así todos necesitamos la justificación. ¿Y saben qué es la justificación? La justificación es la respuesta del Dios que perdona y salva, del Dios del cielo, a nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Repito, la justificación es la respuesta de Dios al ser humano y podemos responder la pregunta: ¿cómo puede un hombre o una mujer estar bien con Dios? Ahora sí podemos responder esa pregunta. ¿Cómo puedo yo, este joven con mucho brío, con muchos planes, con mucha meta, jovencito, 12, 13, 14 años, niño, adulto, tengo muchas aspiraciones en esta vida, pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo estar bien con Dios? ¿Qué es lo que necesito? Te lo voy a adelantar: necesita a Cristo. Necesita la justificación por la fe. Eso es lo que necesitamos. Para estar bien con Dios necesitamos la justificación. Porque estando justificado delante de Dios, Dios nos acepta. Estamos bien con Él. Vamos a reflexionar en nuestra vida. Óiganme bien, hermanos y a los amigos que nos visitan. ¿Qué tenemos en esta vida si no tenemos a Cristo? Vinimos a reflexionar. ¿Qué tenemos sin tener a Cristo? Si Dios no hubiese enviado a Cristo, ¿qué tenemos que valga la pena tú y yo? Sin Cristo, hermanos y amigos, ¿vale la pena tener muchas posesiones? ¿Vale la pena ser pobre? ¿Vale la pena tener una formación académica, una maestría, doctorado? ¿Vale la pena sin Cristo? ¿Vale la pena tener poca formación académica sin tener a Cristo? ¿De qué sirve que yo tenga salud y no tengo a Cristo? ¿De qué sirve que yo tenga un cáncer y no tenga a Cristo? ¿De qué sirve tener muchos logros alcanzados? Ya me encuentro satisfecho
tengo mi pareja. Eso era lo que yo quería. Y si no tiene a Cristo, lo mismo te voy a decir. ¿De qué vine a hablarte? Del perdón. Entonces, ¿de qué sirve tener tantos logros y tantos recursos económicos, académicos, de salud, si no tengo el perdón que viene a través de Cristo? ¿De qué sirve todo eso? Necesitamos ser justificados. Necesitamos, y tú y yo lo anhelamos. Permítame un micrófono de los otros, por favor. Estamos reflexionando, hermano. Y yo quiero ganarme a los que todavía no están justificados. Si todavía aquí hay alguien que me está escuchando y está del lado de la condenación, mi amigo, Dios te está llamando hoy para darte el regalo de la gracia, de la justificación. Recíbelo hoy. Tú no tienes que estar de este lado. Recibe, confiando en los méritos de la cruz, en la vida y muerte de Cristo. Recibe hoy que Dios te está declarando inocente, siendo tú un culpable. Dios no se deleita del grupo que de este lado, los que están condenados. Dios se deleita en salvar a los pecadores que están condenados, en justificarlos por medio de la fe. Entonces, de eso se trata, de que podemos ser justificados sin guardar los mandamientos, sin ganarnos la justificación. ¿Sabe por qué no la podemos ganar? Porque Cristo la ganó por ti. Y habiendo visto el primer punto, vámonos al segundo punto. Vamos a hablar de quiénes son los dichosos. ¿Quiénes son los dichosos, los justificados? La palabra bienaventurado la podemos encontrar en el Salmo 1, la podemos encontrar en el Salmo 32, a que hace referencia el texto nuestro. La palabra bienaventurado la encontramos en el Sermón del Monte. Y algunos dicen que esta palabra, bienaventurado, felices, dichosos, significa que usted tiene una condición en su vida en la que usted está seguro, está contento, está libre, porque unido a Cristo, usted está bien con Dios. Usted unido a Cristo está bien con Dios. Esa es la bienaventuranza de que habla aquí. Pero para ver un poco más del significado de esta palabra bienaventurados que encontramos aquí, vamos a ver un contraste sobre la palabra bienaventurado aquí en el texto de Romanos 4, y, o sea que es el mismo que se usa en el Salmo 32 que cita el apóstol Pablo, y la palabra bienaventurado en el Sermón del Monte. Si usted puede, acompáñeme a leer juntos Mateo 5:7. Y dice Mateo 5:7 en el Sermón del Monte, el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Noten el contraste. Aquí en el Sermón del Monte, son dichosos aquellos que muestran un carácter misericordioso. Un carácter, bienaventurados los misericordiosos. Y nos da a seguida el argumento de su bienaventuranza, porque ellos recibirán misericordia. Ellos recibirán misericordia.
Pero en nuestro texto, en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, la palabra bienaventurado tiene el propósito no de mostrar el carácter de las personas, sino más bien la causa de la bienaventuranza. Repito, en Romanos 4, 7 y 8, la palabra bienaventurado no tiene el propósito de mostrar el carácter de los bienaventurados, sino la causa. ¿Y saben ustedes cuál es la causa por la que ellos son dichosos? Que ellos son perdonados. Esa es la causa, el perdón de los pecados. Vuelve y lee conmigo Romanos 4, 7 y 8, para que lo veamos, nos acerquemos más al texto. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En otras palabras, son dichosos aquellos que tienen toda la deuda de sus pecados pagada en Cristo Jesús. Y yo no, cuando hablo de deuda pagada, la deuda del pecado pagada, no puedo evitar llamar a Darío que me traiga la factura. Ya. Todos mis pecados, todos tus pecados, mis hermanos, han sido perdonados. Toda la deuda han sido perdonadas en Cristo. Cristo pagó el castigo por tus pecados, cayó sobre Él. Él se hizo responsable de nuestros pecados. Las deudas de nuestros pecados con el Señor, yo tengo al Señor, ya han sido saldadas. Pero son dichosos los que sus culpas, las culpas de las malas acciones han sido borradas. Son dichosos los que han sido liberados del castigo eterno en el infierno. Eso es lo que habla aquí. Quiero llamar la atención a una palabra que aparece al final del versículo 7. Voy a leerlo de esta manera. Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido cubiertos. Cuyos pecados han sido cubiertos. Hermanos y amigos, hay una forma incorrecta de cubrir el pecado. Una forma incorrecta de cubrir el pecado. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 28. Una forma incorrecta de cubrir el pecado. Dice el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando encubrimos el pecado, después de haber pecado, entonces es una forma incorrecta de cubrirlo. Es una forma incorrecta de cubrirlo diciendo, no, yo no hice eso, habiéndolo hecho. Es una forma incorrecta de encubrirlo, buscar justificarme de lo malo que hice. No, lo que sucedió fue que ella me empujó. No, lo que sucedió fue que yo lo hice porque él tal cosa. Fue que él, fue que ella. Entonces,
justificamos los mal hechos que hacemos y buscamos que la razón de mi pecado es el otro. Y aquí voy a hablar de algo que me inquieta de la sociedad, tanto en el mundo como ahora. Es que él tiene problemas psicológicos y por eso lo asesinó. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Otra cosa que me preocupa es que fue que lo hizo sin querer, por accidente, o que él ignoraba. Él lo hizo en ignorancia. Lo que hizo, lo malo que hizo, lo hizo en ignorancia. Claro, Cristo en la cruz, nuestro Señor y Salvador, el que murió en la cruz, dijo: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Hay cierta ignorancia en lo que mataron a Cristo. Hubo cierta ignorancia, pero ¿qué sucedió? Que Pedro en el primer discurso, el día de Pentecostés, le dijo: sepa pues toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, sepa pues que ustedes crucificaron a Cristo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Que ustedes son los asesinos, ustedes son culpables, aunque lo hicieron por ignorancia. Y hermano, créame, cada quien es responsable de sus actos. Cada quien es responsable de los platos que rompe y no le eche la culpa a otro. Tú y yo somos responsables de lo nuestro. Pero esa es la buena noticia del Evangelio, que Cristo se hace responsable ante Dios por todos tus errores, por todas tus metiepatas, por todos tus pecados e ignorancia. Cristo se hace responsable y Dios te declara inocente en Cristo. Es una forma incorrecta de cubrir el pecado, no reconociendo el pecado, negando lo que hice. No fui yo. Siempre recuerdo a menudo que en mi casa nos gustan los dulces, por lo menos a mí, y siempre había su bizcochito ahí, y cuando yo iba a la nevera el bizcocho no aparecía y decía uno de los hijos míos: no fui yo. El suspiro: no fui yo. Hermano, delante de Dios, tú y yo no podemos justificar nuestros pecados, nuestras malas obras. No hay excusa. No hay excusa. Pero esa es la buena noticia, que Dios en Cristo se hace responsable. El punto es que estas formas incorrectas de encubrir el pecado trae como consecuencia, dice el texto, no va a prosperar. Ni delante de Dios ni delante de los otros. No va a prosperar. El no reconocer nuestros pecados, el no confesar nuestros pecados, no vamos a prosperar. Hay una forma correcta de cubrir el pecado. Lo dice ahí: bienaventurado aquello quien el Señor ha cubierto su pecado. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo tú que me escuchas, que quieres que Dios cubra tus pecados de una forma correcta? Acompáñame a Hechos capítulo 10, el verso 43. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 verso 43, dice el texto: de Jesús dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe.
¿Qué recibe? Perdón de pecado. De eso que te estoy hablando. De la dicha que los que no han recibido a Cristo pueden llevarse hoy. Si reciben a Jesús, pueden recibir el perdón de sus pecados. En otras palabras, a la luz de Romanos 4, 7 y 8, ¿sabe quiénes son las únicas personas dichosas? Los que han sido perdonados. Las personas que han sido perdonadas por Dios, las que han sido justificadas en Cristo, son las únicas personas dichosas y bienaventuradas. Pero miren qué es lo que dice el mundo. Oigan lo que dice el mundo. Dichoso el hombre, aquellos que tienen una villa en casa de campo. Oigan lo que dice el mundo. Dichoso el que no tiene nada, porque no tiene nada. Oigan lo que dice el mundo. Felices los que tienen un amigo al lado del presidente. Que hay que tener una cuña. Rey de reyes y Señor de señores. El dueño de todo el universo. Si usted quiere una estrella, Dios le puede dar una estrella. Si usted quiere ir a la luna, Dios lo puede llevar a la luna. Si usted quiere una pareja, pídasela a Dios. Él no fue que le trajo una pareja a Adán. Mariano. Si usted quiere una pareja, pídasela a Dios. Felices aquellos que tienen amistades con los jueces en la Suprema Corte. No es eso lo que dice el mundo. Yo soy feliz porque ya terminé mis estudios. Me gradué en Harvard. Tengo títulos. ¿Y qué vas a hacer si no tienes a Cristo? ¿Y qué vas a hacer si no tienes el perdón? Con todo lo que tienes. La causa de nuestra dicha, la causa de nuestra felicidad está en que tenemos a Cristo, tenemos justificación y tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, se levanta una pregunta. ¿Cuándo fue comprado y asegurado el perdón de nuestros pecados? ¿Cuándo fue comprado y asegurado el perdón de nuestros pecados? Y diría cualquiera de ustedes, oh, Cristo compró perdón en la cruz. Eso es lo que hemos venido a meditar. En su muerte. Adelantándome estoy para que vaya meditando en su sacrificio. Cristo compró con su sangre el perdón, la vida eterna para ti y para mí en la cruz. Cuando estamos unidos a Cristo por la fe, si nos fijamos en el texto, al final del verso 7, ¿sabe cómo Dios ve nuestro pecado? Repito, cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe, ¿sabe cómo Dios ve nuestros pecados? En el final del verso 7 dice, Dios lo ve cubierto. Bienaventurado cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Pastor, pero usted ha dicho que el perdón de nuestro pecado fue comprado y fue asegurado. ¿Alguien escuchó que yo dije que fueron asegurados el perdón de nuestro pecado? ¿Alguien no escuchó eso? Sí, ¿tú quieres saber cómo fueron asegurados? ¿Cómo fue asegurado el perdón de nuestro pecado?
Ve conmigo, por favor, a Hebreos 8, versículo 10. La pregunta es, ¿cómo el perdón de nuestros pecados es tan seguro en Cristo? Hebreos capítulo 8, 10 al 13. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo antiguo al primero, y lo que se hace antiguo envejece, está próximo a desaparecer. ¿Saben por qué el perdón de nuestros pecados es tan seguro? Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo, un nuevo pacto. Pastor, ¿y qué es un pacto? Que Dios te da la promesa y jura que será así. Un pacto es una promesa juramentada de Dios, no de Amiris. Un pacto es una promesa juramentada de parte de Dios. Hermanos, si tú y yo estamos unidos a Cristo, la promesa de Dios para ti es, nunca más me acordaré de tus pecados. Y entonces, y como yo digo a algunos de ustedes que van a mi oficina o a los que van a recibir consejería, no me interesa tu vida pasada si eres creyente, no me interesa cómo te trató tu padre, no me interesan los errores que cometiste ahora por la condición que tú viviste antes. Lo que me interesa es que Cristo ya se olvidó de tus pecados y yo no me voy a acordar de ellos, no quiero. No me interesa saber los pecados de tu vida pasada. Esto es lo que me interesa. Si eres creyente, si Dios no se acuerda de tu pecado, ¿para qué yo lo quiero recordar? ¿Para qué? Y ustedes saben que nosotros tenemos el remanente de pecado en nuestros corazones. Decimos te perdono y mañana le decimos acuérdate lo que me hiciste. Y entonces, ¿hay perdón ahí? No, no hay perdón. Acuérdate lo que me hiciste antes de ayer, o cuando estábamos en el supermercado, o cuando estábamos en taxista, acuérdate. Entonces, mi hermano, perdonemos como Dios perdona. El punto es, ustedes saben, no es que uno no se acuerde de lo que el otro le hizo, simplemente no saque ese pecado otra vez. Ya tú lo liberaste, ya lo perdonaste, ya no lo saque otra vez. Dios no publica en el monumento todos los pecados pasados tuyos y míos. ¿O sí? Él no lo publica, Él no lo saca. Acuérdate, mira, te voy a poner una valla en el monumento allá. Lo que hiciste cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, antes de ayer, allá está. Dios no se acuerda, Dios no lo saca otra vez. El punto es que Dios promete, jura no acordarse más de nuestros pecados si tú y yo estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra seguridad. Y ¿saben qué, hermano? Doy gloria a Dios de que nuestra seguridad de salvación y de nuestro perdón no descansa en lo que yo haga o lo que deje de hacer.
descansa en la obra de Cristo y en la promesa juramentada de Dios. No me acordaré de tu pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿a qué hemos venido hoy? Yo te voy a decir a qué hemos venido hoy. Lucas capítulo 22, versículo 20. Acompáñame allí. Que ya hemos visto que somos declarados justos sin las obras de la ley. Y que los únicos dichosos son aquellos que han sido perdonados en Cristo o que han sido justificados. Mira que hemos venido hoy. Lucas capítulo 22, versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabe qué hemos venido a celebrar? El nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Que Dios ha jurado por sí mismo que no se acordará más de tu pecado, hermano. Eso es lo que hemos venido a celebrar. Hemos venido a celebrar que Jesús, el dueño del universo, que vale más que 10,000 mundos, se hizo hombre, derramó su sangre en la cruz para el perdón de tu pecado. Dime si Cristo es valioso o no para ti y para mí. Siempre digo esto: si Dios no envía a Cristo a este mundo a salvarnos, nos entran a todos en una funda y nos mandan al castigo eterno para el infierno y todo sigue bien. Nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos el perdón, necesitamos esa promesa juramentada para que nuestra seguridad descanse, repito, no en lo que tú hagas o dejes de hacer, sino en la obra perfecta de Cristo y en la promesa de Dios. Eso hemos venido a celebrar en esta mañana: su muerte, su sangre derramada. Hemos venido a celebrar el día de nuestra libertad. ¿Libertad de qué? De la culpa, de la esclavitud y del castigo por el pecado. Eso hemos venido a celebrar. Y a modo de aplicación, además de lo que hemos dicho, hermano, ahí en tu asiento, después de haber oído la buena noticia que Dios tiene para ti en Cristo, y tú y yo podemos acompañar al salmista en el Salmo 103 cuando él dice así: bendice alma mía al Señor. Tú puedes acompañarme en esta hora antes de tomar la cena y decir: Señor, mi alma te bendice, todo mi ser alaba tu santo nombre. En este momento recuerdo todas las bendiciones y todos los beneficios que tengo en Cristo. Hermano, yo no sé, pero mi corazón se ensancha al pensar en esto, porque el salmista dice: todo mi ser. Es como si el corazón ya no aguanta más. Todo mi ser te alaba, recordando los beneficios de la obra de Cristo a mi favor en esta hora. ¿Y sabe cuál es la primera bendición o beneficio por el cual el salmista alaba al Señor? Padre, gracias porque tú eres el que perdona todas mis maldades. Eso es lo que quiero que hagas. A eso que te invito en esta hora. Que tu corazón se ensanche de gratitud, en alabanza. Que nadie se quede callado en la alabanza de cierre después de tomar la cena. Que con todo el ser alabemos y demos gracias
por Cristo, lo más valioso que hay. Eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 103. Y otra aplicación que si, o sea, quizá tú no te estás dando cuenta, pero yo quiero traer esta aplicación a ti que tiene poco en el Evangelio y a los que tenemos más kilometraje en el Evangelio. Esta es algo que aprendemos. La dicha del perdón que tenemos en Cristo, los evangélicos, los cristianos, no es para quedarnos callados, es para difundirlo. Lo que tú y yo creemos y estamos seguros hoy y que hemos oído a través de la buena noticia del evangelio, compártelo. Y tanto que queremos compartir en Navidad, comparte la buena noticia del evangelio, que Cristo vino a repartir perdón, no dulcito de Navidad. Es un llamado a evangelizar, a compartir, a decirle de Cristo a otros que lo necesitan. Tú y yo anhelamos ser perdonados y ellos también. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con el tesoro y no lo vamos a compartir. ¿Qué estamos haciendo para difundir el evangelio? El evangelio del regalo de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que Dios jura no acordarse más del pecado. ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo con mucho afecto que estando Jesús con la samaritana había ido a un pozo a buscar agua. ¿Sabe qué pasó? Se le olvidó el cántaro a la samaritana y fue a compartir, a hablarle del Señor a otros. La samaritana tenía horas que se había convertido. Horas. Ay, que yo soy nuevo creyente. Imita a la mujer samaritana. Dile algo del Señor a tu vecino, a tu familiar, a tus amigos. Hermano, tenemos que difundir que Dios se deleita en salvar, que Él es compasivo, perdonador, su oficio. ¿Y de qué me va a perdonar? De mis pecados. De mis pecados. Tenemos que decirle a la gente que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Demasiado bien nos trata Dios. Demasiado bien. Él no nos trata conforme merecen nuestros pecados, sino con su sobreabundante gracia. Con muchas gracias, con perdón. A pesar de la debilidad, todos ustedes y yo somos débiles, hermano. Pero no podemos estar inactivos en una iglesia. Pastor, salgo de la iglesia y se me olvidó el mensaje. No. No podemos ser inactivos en la vida cristiana. Cristo nos ha llamado y nos ha dicho: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque en mí hay abundante gracia y perdón, y nunca más me acordaré de tus pecados. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, te bendecimos. Nuestras almas están más que regocijadas, oh Señor. No tenemos palabra de verdad para describir tu gran amor para con nosotros, que siendo pecadores culpables y merecedores de castigo, tú en Cristo nos perdonas.
Qué felicidad es la que tenemos, oh Señor. Indescriptible. Como un Dios tan justo como tú te agrada en salvar a pecadores. Te damos gracias por Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir para Cristo. Ayúdanos a vivir de acuerdo al amor que tú derramas sobre nosotros, oh Señor. Abre nuestro corazón y abre nuestros labios para difundir tu verdad, tu evangelio. Que tu evangelio corra a todos lados, Señor. Y tú agrádate en bendecir la predicación y salvar en medio nuestro y en nuestras comunidades. Gracias por esta ordenanza que nos lleva a reflexionar en Cristo, en lo que tú has hecho en favor nuestro. Agrádate en traer liberación en esta noche al confesar nuestros pecados. Agrádate en traer paz a nuestras almas. Agrádate en traer un corazón agradecido para alabarte y darte gracias por lo que tú eres y por lo que tú has hecho. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.